Y ahora vamos a presentar Gracias. al presbítero Pablo Molero. Él es bachiller en teología y profesor de teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, actualmente responsable de la Comisión Arquidiocesana para las Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, director del Seminario Catequístico Especializado Santa María de la Esperanza en la formación de catequistas para personas con discapacidad mental. Se dedica a la atención espiritual y apoyo catequístico en varias instituciones para personas con discapacidad mental y auditiva. Premio a los Derechos Humanos 1998. Ha publicado los siguientes libros: Catequesis para personas con discapacidad, reflexiones y sugerencias de trabajo en ediciones Paulinas. Vivir integrados o morir separados, reflexiones desde el Evangelio y la inclusión de las personas con discapacidad en editorial San Pablo. Maneja la lengua de señas argentina, celebra la misa para las personas sordas, tanto oralizadas como gestuales, y en esta oportunidad nos invita a reflexionar sobre la actitud de apertura al otro con la frase "te estábamos esperando". Recuerden que pueden, igual que en la exposición anterior, si tienen preguntas, las escriben en el muro con el link del chat y finalmente las leeremos. Con ustedes entonces, el padre Molero. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en realidad la reflexión que hago es por invitación acá, que les pareció interesante algo que escribí pensando desde... Yo tengo 33 años de cura, 31 años dedicados al tema de discapacidad, no solamente dentro de la iglesia, sino tratando mucha relación con instituciones, trabajo en organismos del Estado. Y cuando me pidieron desde el consulado que escribiera algo, en realidad pensé desde lo que uno suele escuchar, desde la iglesia, y cuando digo la iglesia, especialmente a veces responsables educativos, sacerdotes, obispos, responsables de escuelas. Desde allí se me ocurrió plantear algo que, si bien uso un lenguaje a veces partiendo del Evangelio, en realidad parto desde lo que es la persona como sujeto y la persona con discapacidad, porque bueno, eso es lo único importante, las personas. En primer lugar, creo que cuando hablamos de inclusión, de la que sea, en este caso, por lo que es el encuentro de educación educativa, me parece que la primera reflexión no debe ser de cuestiones prácticas. Nosotros caemos rápidamente en las cuestiones prácticas, teorías, normas, ¿sí? Y creo que lo primero es otra vez el valor de toda persona que tenemos que tener en cuenta. Esto es lo central, ¿sí? Todo lo demás está al servicio de esto, ¿sí? Y eso a veces lo damos como que ya está, ¿sí? Suponemos que ya nos interesa la persona, lo tenemos como algo que para eso existimos, o para eso existe la escuela, para eso existe la iglesia, ¿sí? Suponemos que ya eso es algo realizado, porque nadie se animaría a decir algo contrario, ¿sí? Pero en realidad esto que damos por supuesto nos lleva rápidamente a pasar a cuestiones secundarias, ¿sí? Y ahí sí tomo algo desde el Evangelio, esa frase que aparte mucha gente la usa sin saber bien cuál era su contexto: el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y Jesús les da vuelta a la comunidad judía de aquel tiempo, les da vuelta a todo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que quien no cumpliera con lo que estaba dicho para el sábado hasta podía ser ejecutado, ¿sí? Y cuando Jesús le plantea que en realidad toda la religión, ¿sí?, es para el hombre, ¿sí?, y no al revés, el hombre no está al servicio de la religión, ¿sí?, les da vuelta a todo, ¿sí?, porque claramente el mismo Dios está al servicio del hombre, ¿sí? Sí. Él se hizo servidor, ¿sí?
del hombre para que tengamos vida, vida abundante, dice el Evangelio. Creo que esto es lo que tenemos que pensar, con lo cual tengo que pensar que todas las estructuras sociales tienen un solo sentido: permitir que el hombre viva. No hay otra cosa, ¿sí? Con todo lo que implica vivir, ¿sí? A veces cuando yo escucho que tenemos que hacer tantas explicaciones para justificar la presencia de una persona en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en donde sea, me pongo un poquito mal, nervioso, digamos, porque la verdad es que no podemos, ante una persona no hay nada, todo se cae, ¿sí? Porque todo está para nosotros, ¿sí? Todo está para nosotros, ¿no? Y entonces, la escuela existe para una sola cosa: los alumnos, ¿sí? Para eso se ha hecho, ¿sí? Y la escuela, por lo tanto, no es el alumno para la escuela, ¿sí? Y esto entonces, por eso a veces cuando hablo con cierta gente, digo, ¿para qué tenemos una escuela? ¿Sí? Cuando muchas veces escucho que las personas con discapacidad suelen ser, y a veces esto lo escucho continuamente, un problema para la escuela, ¿sí? Y entonces, porque todos son problemas, ¿sí? Cuando a veces hablo incluso con responsables de educación a nivel, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, lo primero que sale, ¿sí? Lo primero que salió cuando se habló después de la pandemia, yo no sé si es porque estaba yo en ese grupo, la persona responsable planteó las grandes dificultades que tenían hoy en las escuelas por la presencia de las personas con discapacidad. Me pregunto cuántas personas con discapacidad integradas, incluidas hay a nivel eclesial en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y la verdad es que yo dije, ¿cómo puede ser si el porcentaje debe ser mínimo? ¿Cómo puede ser que eso traiga más problemas que todas las otras dificultades que la mayoría de los chicos pueden traer? ¿Sí? Con lo cual, me doy cuenta que siempre lo primero que aparece es el problema, ¿sí? Como si, y aparte enseguida se agrega, ¿sí? Tenemos tantas cosas que hacer, hoy se le pide tantas cosas a las escuelas, encima tenemos que estar preocupándonos de la inclusión de las personas con discapacidad, como si no fueran personas, ¿sí? Como si no fueran parte de este horizonte de vida que Dios ha dado, ¿sí? Que la verdad es que no. Entonces me parece que no está tan supuesto que el valor es la persona, ¿sí? Está supuesto intelectualmente en la cabeza como principio, pero la realidad continuamente lo niega, ¿sí? Y claro, alguien dirá, bueno, pero yo me ocupo de tanta esta gente, ¿por qué tengo que ocuparme de esta? Porque son personas, ¿sí? Porque son personas, ¿sí? Ante esto se cae todo, es lo de Jesús. El sábado, la religión, todo es para el hombre, ¿sí? La escuela también, y nuestras escuelas, la iglesia es para el hombre, ¿sí? ¿Sí? Se acabó la idea de que parece que el hombre tenía que estar con cabeza caída todo el día adorando a Dios, ¿sí? Dios nos ofrece amistad, ¿sí? Nos llama por nuestro nombre. No hago una reflexión religiosa de esto solamente, ¿sí? O piadosa, sino del valor de quien tenemos delante. Y que quienes estamos en la iglesia y decimos que creemos en Jesús, deberíamos tenerlo muy claro. Pero, vuelvo a decir, es un supuesto que lo firmamos, pero después se borra continuamente en la realidad, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta que todo está al servicio de esto y que tenemos que cuestionarnos si realmente no negamos este principio, del valor de la persona. Después nos pasamos firmando documentos, ¿sí? Y haciendo grandes expresiones, ¿sí? Pero después en la realidad, ¿sí? Cotidiana, se cae todo esto, ¿sí? Y alguien me va a decir, bueno, pues yo me ocupo de muchas cosas. Sí,
pero también de esto, ¿sí? Y entonces la primera pregunta lo que yo me hago, si como pregunta, si nos interesa, que antes de toda idea, de toda normativa, si nos interesa que haya niños y jóvenes con discapacidad en nuestras escuelas, ¿sí? Si nos interesa, ¿sí? Porque si no nos interesa, todo lo otro que hagamos va a estar coloreado por esto, porque nos vamos a estar fijando continuamente en las normas que nos rigen. Y yo no digo que no haya que respetar las normas, pero creo que hay algo que es superador, ¿sí? Que es el preocuparme por una persona que va a romper toda otra cosa, ¿sí? No hay ley más importante, ¿sí?, que el respeto a la persona que se tiene delante. Y el respeto no es que no le pegue, es aceptarla como es y, por lo tanto, buscar en un diálogo con él, con la persona, para responder a sus deseos, ¿sí? Porque claramente buscamos que viva, ¿no? O buscamos ofrecerle todas las oportunidades que tenemos nosotros, ¿sí? Y ahí vuelvo cuando el Evangelio claramente nos dice también, ¿sí?, amar al prójimo como uno mismo. Entonces me pregunto si quienes están en una escuela, los padres de otros alumnos, cuando quieren que su hijo esté en esa escuela, ¿sí?, ¿por qué pone peros para que estén otros? Si es lo que quiere para su hijo, ¿sí? Entonces también, desde el punto de vista del Evangelio, también, ¿sí?, se rompe todo aquello que yo pueda negar. ¿Por qué? Porque tengo que desear para el otro lo que deseo también para mí, ¿eh? Entonces, trato de jugar con estas cuestiones para que repensemos, ¿sí? La inclusión no es una moda, ¿sí? Suena a una moda, ¿sí? Pero en realidad, cada uno de nosotros, cada persona que nace, cada niño, cada joven, cada persona, ¿sí?, implica a nosotros mismos estar incluidos. No es una moda, es la vida la inclusión, ¿sí? Entonces, no es una moda, y menos en la iglesia, donde si hay alguien que justamente a Jesús lo llamaban maestro que no hace distinción de personas, ¿sí? Si aquel que no hace distinción de personas, que a nadie dejó afuera, ¿sí?, y al que estaba perdido lo fue a buscar, ¿sí?, entonces me parece que nosotros tenemos también, y alguien pensará, me está escuchando y dirá, bueno, es muy piadoso lo que dice el padre, ¿sí? Es piadoso porque me tomo en serio quién es Dios, ¿sí? Me tomo en serio esto, ¿sí? Pero entonces tenemos también, todo tiene que todas nuestras instituciones, todas nuestras tareas tienen que ser inclusivas, ¿sí? Nadie puede ser excluido, ¿sí? De hecho, el Señor sale a buscar primer lugar a los excluidos, ¿sí? Pero no porque eran mejores que los demás, sino porque nadie tiene que quedar fuera, ¿sí? Y siempre hay que tener la primer mirada sobre aquellos que experimentan que están al borde del camino, ¿sí? Porque hay mayor riesgo. Tienen el mayor riesgo de llegar a pensar que su vida no vale, ¿sí? Y no nos podemos dar, nadie desea eso, ¿sí? No nos podemos dar ese lujo de pensar que alguien piense que su vida no vale, ¿sí? Entonces, no es una moda la inclusión. Desde la Iglesia es ser fiel a Jesucristo, que no hizo exclusión de nadie, ¿sí?, que al contrario siempre buscó al que estaba más olvidado, ¿sí? Pero no lo hizo de cualquier modo, porque también el Evangelio a los discípulos les llamaba la atención algo, ¿sí? Anunciaba a cada uno según podía comprender, supo adaptarse a cada uno, ¿sí? Respondía a cada uno,
a su forma de ser. Y cuando digo eso, generalmente es eso, otra vez ponernos al lado del otro y partir desde el otro, ¿sí? El otro es siempre es el único derecho que no podemos saltearnos. Es el otro. ¿Sí? El otro es el más importante. Allí vamos a ver si es cierto que respetamos, ¿sí?, las leyes, pero no las leyes desde lo que está escrito, ¿sí?, porque todo lo que está escrito a su vez debería ser para justamente mostrar que quien tenemos delante es una persona digna, ¿sí?, como toda persona. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de esto. Por lo tanto, y más en la Iglesia, defendemos tanto el derecho a la inclusión que peleamos por el derecho a la vida del que está por nacer. Ahora, resulta que una vez que nació, nos damos el lujo de decirle, mira, vos no tenés lugar acá, ¿sí? ¿Sí? Vos no tenés lugar acá. En esta escuela no hay lugar para vos, ¿sí? Entonces, la verdad, como a veces digo a algunos, seamos sinceros, ¿eh? Si no le vamos a hacer lugar después a quien no pensamos que no es tan digno para nuestra escuela, ¿sí?, entonces dejémonos de defender ciertas cosas, ¿sí? ¿Sí? Dejémonos de defender ciertas cosas. No seamos mentirosos, ¿sí? Porque después la gente tiene que andar golpeando puertas para ver si logra justificar si tiene un lugar en nuestras escuelas, ¿sí? Digo, me parece también que seamos sinceros, ¿sí? Por eso creo que toda adecuación, todo lo que se haga en la escuela, en el fondo, ¿sí?, estamos diciéndole, sí, que ese título que quisieron poner, que lo toman de un escrito yo hice, ¿sí?, te estábamos esperando, ¿sí? La escuela tiene que estar por delante, no que venga alguien a golpear la puerta. Te estábamos esperando, ¿sí? Y por eso hicimos una rampa, ¿sí? ¿Sí? Pero no solamente para vos, para tu familia, para quien sea y quiera entrar a esta escuela, ¿sí? Por eso nos adecuamos, ¿sí? Porque te estábamos esperando. Y alguien dirá, oye, pero no estábamos preparados. Si no estamos preparados para recibir, ¿para qué chicos estamos preparados? Yo a veces me pregunto, ¿para qué chicos estamos preparados? ¿Sí? ¿Para qué chicos? ¿Mm? Porque dificultades tienen muchos chicos, ¿sí? Pero ¿saben lo que pasa? Es que es un poco lo que decía Sandra. ¿Mm? Hay que aceptar al diferente. No, nosotros vivimos aceptando a personas diferentes. Aprendemos inglés para hablar al que habla inglés, ¿sí? Hoy en muchas escuelas se aprende chino para recibir a los chinos, ¿sí?, a los cuales muchas veces los maestros no entienden cuál es su cultura ni qué saben qué les pasa, ¿sí? Pero resulta que hay un diferente que tiene discapacidad, a ese ya, y habla castellano, español, como lo querramos llamar, ¿sí? Logramos entenderlo si le damos un poquito de tiempo, pero tiene un problema, tiene discapacidad, ¿sí? Otra vez, seamos sinceros, ¿sí? La discapacidad es parte de la vida, del rostro humano, ¿sí? Las deficiencias son parte del rostro humano, ¿sí? ¿Sí? La discapacidad no sé, porque la discapacidad bien entendida, como es un tema de adecuación del entorno, me pregunto si es de parte del rostro humano, ¿sí? O es algo que, como bien sabemos, en el origen de los nuevos modelos se plantea que es un tema de la sociedad que deja fuera al que tiene una deficiencia, ¿sí? Entonces, nosotros discapacitamos, nosotros dejamos afuera, nosotros excluimos. Por eso me pregunto si nos interesa, o simplemente incluimos porque hay que cumplir con una norma, porque es lo que está mandado, para no tener problema con los padres, ¿sí? Para evitar una denuncia, ¿sí? Si es para eso,
bueno, si lo hacemos con ese espíritu, nuestra inclusión va a ser muy pobre. Porque vamos a estar cuidándonos de no tener problemas. Entonces, cerremos todo lo que hagamos, ¿sí? El que quiera trabajar con personas siempre va a tener problemas. ¿Sí? Siempre. Háganse monjes, no se hagan monjes, ¿sí? Váyanse a vivir al desierto solos, pero van a tener un problema, ¿sí? Que van a tener que convivir con ustedes mismos, ¿sí? Que es más difícil a veces que aceptar a las personas, ¿sí? Entonces, la verdad, usted dirá, bueno, el padre es muy exagerado. Puede ser, yo estoy tratando, a mí no me pidan cuestiones muy teóricas, no soy un experto, ¿sí? Soy un simple cura que me he dedicado a trabajar en esto, ¿sí? Y trato de repensar desde donde veo que puedo repensar las cosas y decir las cosas. Por lo tanto, aparte, la inclusión no se termina nunca, ¿sí? Empieza con cada persona que viene, ¿sí? Y se va dando continuamente, porque justamente tenemos delante una persona que no se acaba con aceptar poner una rampa, porque la rampa no lo es todo, ¿sí? La rampa es algo nada más, ¿sí? Pero ni tampoco se acaba aceptando que venga un equipo integrador a la escuela o tener nuestro equipo integrador. Se va cada día con esa persona que tiene sus deseos, sus dificultades, y muchas veces ni sabe decir muy bien qué le está pasando, como tantas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Pero cuando nos pasa a nosotros que no sabemos decir qué nos está pasando, alguien dice, bueno, tiene un problema, como todos tenemos. Cuando es una persona con discapacidad, un niño, ya no decimos eso. Este chico es un problema, ¿quién lo puede entender? Entonces, me parece que nuestras adecuaciones y nuestras propuestas accesibles, ¿saben qué? Yo pienso a veces que son la mejor experiencia, la mejor expresión de la resurrección, porque el Señor le corrieron la piedra para que pudiera salir a vivir, ¿sí? Entonces, cuando permitimos que alguien ingrese porque hacemos la rampa, sabemos adecuar toda nuestra organización, estamos diciendo, ¿sí?, que la vida es más importante que todo eso. Más importante que todo eso. La verdad que si yo entiendo las dificultades quizás para arreglar cosas, pero siempre, y dentro de la iglesia recuerdo lo mismo. Nosotros tuvimos un papa, no el actual, pero el anterior, Juan Pablo II, pero el anterior del anterior, que tenía una grave discapacidad, y todo se adecuaba para que el señor papa ingresara. ¿Sí? Nadie le entendía nada, porque en los últimos tiempos ya no podía ni hablar, otros leían, y cuando hablaba no se le entendía, a tal punto que tuvieron que llegar a que alguien hable en lugar de él, pero nadie decía, qué macana, tengo que romper la iglesia para que entre el papa. Y nadie decía, a este papa no se le entiende nada, porque era el papa. ¿Sí? Su imagen era más importante que todo lo demás. ¿Sí? Lo mismo con las personas que vienen a nuestra escuela. Ellos son más importantes que todo lo demás. Y no nos olvidemos que el Señor le rompieron la casa para que la multitud que no dejaba entrar en su casa pudiera ingresar aquel que venía llevado por sus amigos en una camilla, ¿sí? La multitud son la cantidad de prejuicios que tenemos, que impiden que alguien ingrese, ¿sí? Tenemos que ser capaces de romperlos. Y los prejuicios están en nosotros, ¿sí? Están en nosotros. Por eso nunca terminamos de recibir a alguien, porque siempre tenemos que volver, como decía Sandra, tenemos que tener apertura, siempre, continuamente. No se termina, porque la persona va cambiando, tiene sus deseos y es alguien que quiere convivir con nosotros. Ahora, si todos son dificultades, lo que le decimos a alguien, acá no hay lugar para vos sos un problema.
y pongamos las cosas por su nombre, ¿sí? Así que venzamos estas restricciones, ¿sí? Tratemos de todas las transformaciones que haya que hacer, y recordemos siempre que todas las estructuras humanas son para las personas, ¿sí? Y que por lo tanto la escuela también. Lo que pasa es que a veces, en ciertos ámbitos, a veces personas que quieren tener escuelas no sé para qué, ¿sí? A veces, si ciertas escuelas volvieran a mirar a su fundador, no sé si hoy estaría donde están, ¿sí? ¿Sí? No sé si hoy estarían donde están. No digo que haya que romper nada, ni que haya que dejar de hacer lo que hacer. Digo que hay que abrirse a otras cosas, a otras personas, ¿sí? Y en un diálogo con la familia y con la persona, perdón, con la persona y la familia. Y allí poder ver qué necesita esta persona para poder crecer, ¿sí? Para poder desarrollarse, ¿sí? Y no pensemos que que nuestras instituciones no puedan responder, ¿sí? Nos preocupa mucho en todo este tema algo muy concreto, el dinero, ¿sí? Enseguida se dice que esto hay que gastar mucho en el tema de discapacidad. Yo trabajo, estoy en el directorio de prestaciones desde que se creó. O sea, en el 98 yo empecé a estar sentado en una mesa del directorio de prestaciones para personas con discapacidad. La ley quizás que ha permitido en ciertas maneras que mucha gente que nunca pensaba que iba a tener algo la pudiera tener, ¿sí? Porque está sentado en una misma institución, en una misma escuela, o recibiendo algo, aquel que gana no sé cuánto, con el que de pronto gana 2 pesos y paga eso, o porque tiene una pensión logra acceder a cosas que nunca hubiera pensado, con todos los arreglos que esa ley debería tener también. Pero ¿a qué voy con todo esto? Siempre un gran tema que hubo, me acuerdo en las discusiones con las obras sociales, era, esto es un gran gasto. Y nosotros decíamos, no, es una inversión, es inversión en personas, ¿sí? Si nosotros no miramos que en nuestras instituciones, todo lo que ponemos adentro de nuestras instituciones son una inversión, estamos muy equivocados, porque entonces la persona pasa a ser un gasto. Y perdónenme, en la iglesia no pueden ser un gasto las personas, ¿sí? Siempre hacemos inversión. Inversión en esa persona que ha nacido, ¿sí? Inversión. Y entonces, yo creo que es una inversión que concreta la manera de vivir el Evangelio. Concreta la manera de vivir el Evangelio. Si tengo que cambiar, hacer baños, tengo que hacer una rampa, tengo que poner a alguien para que apoye a la inclusión de esa persona, es una inversión. ¿Sí? Es una inversión. No quiero bajar ejemplos concretos, digo, pero a veces gastamos en ladrillos tantas cosas, ¿sí? Una vez le decía a unos curas, no estuvieron muy contentos con mi apreciación, siempre hay dinero para ladrillos, ¿sí? Muy pocas veces hay mucho dinero para profesionales, ¿sí? Y entonces viene este tema, viene un chico a nuestra escuela que quiere integrarse, le preguntan si tiene obra social, ¿sí? Porque alguien tiene que pagar ese gasto, ¿sí? Ahora, si son una escuela inclusiva, si les gusta ese nombre, a su vez ponerlo a algunos, ¿sí? Así como todos los padres a veces aportan para construir un lugar de juego para todos, una cancha de fútbol, techar el no sé qué, todo para que sus hijos lo tengan, también todos tienen que cubrir, creo yo, Pablo Mulero, tienen que cubrir el gasto en la inclusión, la inversión en la inclusión, porque si no, no somos inclusivos, ¿sí? Y entonces el niño que llega paga más que los demás, porque paga la cuota que tiene que pagar, si hay cuota en esa escuela, y a su vez tiene que ir a buscar que alguien le cubra los apoyos. Con lo cual, si sumamos al fin de mes, ir a esa escuela le sale más que a los demás. No me parece justo. No me parece justo. Y bueno, Dios gracias, en nuestro país hay inclusión, alguien cubre los gastos de apoyo, pero
a veces son las mismas escuelas públicas las que mandan a decirle a los padres, busques una obra social para que alguien le cubra su apoyo, cuando en realidad eso debería estar puesto por el Estado, ¿sí? Y hablo de la ciudad de Buenos Aires, el lugar más rico de la Argentina, ¿eh? Y resulta que los maestros le dicen a los padres, mire, vaya, pague un monotributo para poder tener, ¿sí? Un apoyo para la inclusión de su hijo, porque si hay que esperar desde el Estado. Entonces, me parece que, y bajo a lo económico, porque si no pensamos en lo económico, es mentira todo lo demás. ¿Sí? Yo soy muy concreto, ¿sí? Tan concreto como era el Evangelio de Lucas. Si ustedes lo van a leer, el Evangelio de Lucas considera que cuando uno se convierte tiene que tocar el bolsillo. Por eso cuando Zaqueo se convirtió, porque Jesús llegó a su casa, dijo, voy a darle a los que le robé, le voy a devolver no sé cuánto, y a los pobres le voy a dar no sé cuánto. Si no nos toca el bolsillo, ahora siempre hay dinero para otras cosas, seamos sinceros, hay dinero para inglés, para chino, para ruso, para hacer viajes a no sé dónde, me parece muy bien, viajen a todos los lugares que quieran, ¿sí? Arreglen todo lo que arreglen, pero la inversión en incluir gente es más importante, mucho más importante, ¿sí? Porque para eso está. Entonces, no los quiero cansar, ya termino, ¿sí? Creo que todo esto claramente, no nos olvidemos que para Jesús la gente son piedras vivas en su iglesia, son activos, ¿sí? Protagonistas. Las personas con discapacidad para Jesús no son personas que los demás tienen que cuidarlos y hacer por ellos, ¿sí? Son protagonistas, ¿sí? ¿Qué querés que haga por vos?, le dijo Jesús, ¿sí? Vos sabés lo que vos necesitas, le dijo Jesús al ciego. No dijo, te voy a curar tu ceguera. ¿Qué querés que haga por vos? Vos sabés lo que vos necesitas, ¿sí? Y se puso a servirlo, a su servicio. Vos sabés. Alegrémonos, por lo tanto, si nos alegramos del nacimiento de todo niño, alegrémonos de su presencia entre nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, si somos tan defensores de ciertas cosas, demos testimonio de que hay lugar en nuestras escuelas también. Y no solamente en nuestras escuelas, las parroquias, universidades, las casas, servicios, lo que es todo lugar. Porque todo lugar es para donde la gente quiera estar, ¿sí? No donde a ver si nosotros decimos, a ver, ¿puede ser que estés acá? No, el que vive tiene derecho a estar donde quiere estar. Y ojalá que podamos dar ejemplo de esto. Y no nos olvidemos que hay una persona, no es tan difícil la cosa. Por supuesto que hay dificultades, tantas dificultades como otros, ¿sí? Por lo menos tantas, ¿sí? No necesariamente más. Bueno, es una reflexión nada más que me propongo desde la iglesia, desde los colegios, de donde el valor de la persona es lo central. Si tuviéramos más en cuenta eso, se caerían tantas preocupaciones que tenemos, tantas, ¿sí? Porque no miramos a la gente, no miramos a las personas, ¿sí? Por supuesto, alguien dirá, bueno, los padres son complicados, como son complicados todos los padres. Los únicos padres complicados que no hubo fueron los míos, que en toda mi primaria y secundaria creo que no aparecieron nunca por la escuela, y no porque no me quisieran, ¿sí? Pero no, arreglate en la escuela, ¿sí? Era otra época, por supuesto. Yo tengo 60, ¿sí? Pero nunca fueron a defenderme, ¿sí? Porque consideraban que la escuela tenía sus razones, ¿sí? Y que tenía yo también que saber arreglar. Pero después creo que hay complicados, sí, como tantos padres hay complicados, y por diversos motivos. O como si los maestros no son complicados, que también son padres. Como si los curas no son complicados, ¿sí? Como si las monjas no son complicadas. Todos somos complicados, desde algún punto de vista. Así que seamos más comprensivos de las cosas, y más respetuosos, ¿sí? Porque complicaciones tenemos todos. Y esa es la vida, no existe la vida ideal, existe la que está, ¿sí? Por eso nos aceptemos más y no pensemos tanto en las diferencias.
¿De qué nos vale pensar tanto en las diferencias? Si lo que tenemos son delante personas con nombre y apellido y con su historia. Sí. Bueno, hasta acá llegué lo que podía decir, no sé, nomás no quiero decir tampoco, si no me van a echar, ya falta. No. Hemos estado escuchando y ya han empezado a formular preguntas también en relación a este valor de la persona, ¿no? Que de alguna manera nos interpela especialmente a los institutos católicos de nuestro compromiso y la identidad específica de institución católica. Bueno, no solamente a los católicos, sí. Yo lo que pasa es que cuando digo a todos, creo que las otras personas nos debe cuestionar, sí, a todos, toda la sociedad. Lo que pasa es que nosotros decimos, por lo menos decimos que creemos en Dios. Y ¿saben qué? Un profesor mío decía que Dios es el diversamente otro, ¿sí? Con lo cual, si hay alguien otro distinto, y que decimos que lo entendemos encima, ¿sí? Decimos que lo entendemos, que hablamos con él, ¿sí? Resulta que es este Dios tan distinto, que se quiso hacer como nosotros, encima lo decimos, o sea que Dios se hizo como un hombre. Ahora resulta que cuando viene un hombre, empezamos a ver, pobre Jesús si hubiera venido, porque Jesús era un tipo jodido, ¿sí? Le replanteó muchas cosas a la gente, les cambió la vuelta a las cosas. Ahora, si hubiera caído en nosotros, por eso nuestra fe en Dios se prueba en nuestro respeto a las personas que tenemos delante. ¿Sí? Si es cierto que creemos en Dios, tenemos que respetar al que tenemos delante, que es la mejor imagen de Dios que tenemos. No es la mejor imagen de Dios la Virgen María hecha por San Miguel, por Miguel Ángel, bueno, por Miguel Ángel. No es ningún ícono hecho por algún monje ruso o lo que fuera. La mejor imagen de Dios que tenemos son las personas que tenemos delante. ¿Sí? Por eso, y como Dios se hizo hombre, para nosotros es muy fácil creer en Jesucristo, ¿sí? Porque como no lo tenemos delante, las que se la vieron jodido fueron los discípulos, que tuvieron que aceptar que tenían un hombre ahí delante que se decía que era Dios. Para nosotros es bastante fácil. Pero, entonces, discúlpenme, yo soy muy bruto, ¿sí? Muy bruto. Entonces, el otro, siempre el otro es al que tenemos que recibir, al otro le tenemos que hacer un lugar, y el otro nos tiene que hacer él un lugar a nosotros. Porque el otro también tiene que hacer su proceso, ¿sí? También tiene que aceptar a otro, porque a veces parece que nos olvidamos también de eso. En eso, el otro es una persona que también tiene sus cosas, sus berrinches, y tiene que hacer su camino, y también tiene que aceptar que el compañero que tiene del lado no es alguien que lo tiene que aguantar, ¿sí? Yo me acuerdo en una comunión, teníamos en catequesis a un chico con un autismo, tenía sus problemitas de conducta, algunas cosas importantes, y yo veía yo del altar veía, ¿sí?, que la chica que estaba sentado al lado continuamente se corría. Es que este chico la estaba pellizcando toda la misa. Entonces yo, como lo vi, llamé a una catequista y le dijo, ponete entre medio de los dos, porque la chica no tiene por qué aguantarse que este chico la esté, como es pellizcando todo. El otro también tiene que respetar, ¿sí? Como todos, porque si no también ponemos al otro, persona con discapacidad, especialmente con la discapacidad intelectual, lo ponemos como en un lugar, bueno, tenés que entenderlo. Si yo lo entiendo, pero él me tiene que entender a mí también. Y esto es el trato humano que todos tenemos que hacer, me parece a mí. Acá nos preguntan también cómo se puede avanzar en la articulación de las propuestas educativas de personas con discapacidad que egresan del secundario y la posterior inserción al ámbito laboral. A ver, me imagino que eso puede responder Rosanda que yo, ¿sí?
me parece que, otra vez, creo que hay algo que es lo primero siempre. Creo que si hay tanta dificultad para incluir personas en el ámbito laboral, primero porque no nos tomamos en serio a la persona que tenemos delante, ¿sí? Esto de no tomarnos en serio, lo que hace parece que no es bueno. Un amigo mío que tenía una librería había incluido a un muchacho con una discapacidad intelectual. Él tenía que ordenar los libros que la gente sacaba, esa era su tarea, ¿sí? Y a veces lo mandaba a llevar libros a otro lado. Un día me dijo, la verdad que con este tipo, me dice, es un trabajo. Entonces le digo, pero este tipo, como vos decís, le dije, ¿no te hace un servicio a vos en tu librería? Sí, me ordena los libros. Y para eso lo contrataste, le dije. Si no, tendrías que hacerlo vos. O sea, que él te da un servicio, vamos. ¿Por qué decís de este tipo? Le digo. ¿Por qué pones peros? Si él a vos te está dando un servicio, ¿sí? Que es ordenar los libros, y vos para eso lo contrataste. Si no, lo tendrás que haber hecho vos. O sea, que a vos te está dando un servicio. ¿Por qué hablas de esta manera? Entonces, yo creo que hay un tema de no tomarnos en serio a las personas. Por supuesto que puede haber, no es fácil, no es soplar y hacer botellas, creo que hay muchas cuestiones que a veces hay que saber adaptar, hay que crear un ambiente también, y que a veces en el medio del trabajo laboral, yo hablo porque a veces he trabajado con gente que hace inclusión laboral, y creo que me parece que hay que crear un ambiente, más que nada para trabajar estos prejuicios o cuestiones que la gente tiene, ¿sí? Y entonces parece que hay que trabajar esta cultura de la inclusión, que vuelvo a decir, la gente la practica con las otras personas, o las practica más o menos, ¿sí? Pero trata de practicarlas. Pero que hay una persona con discapacidad y ahí parece que se necesitan otras cosas. Siempre parece que se necesita otra cosa, ¿sí? Siempre parece que se necesita un equipo de no sé qué para tratar a esta persona. No digo que no sirvan esas cosas, ni digo porque ayudan a prever problemas, ¿sí? E incluso a veces ayudan a solucionar problemas que a veces no lo sabemos cómo encarar. Porque la inclusión no es solamente del otro, es yo cómo hago para realmente hacerle un espacio a quien claramente tiene sus ritmos, ¿sí? Que a veces, pero más que nada muchas veces porque no los tomamos en serio, ¿sí? Entonces, creo que se puede buscar apoyos, creo que hoy, otra vez, normativa no nos faltan para las cosas, lo que falta es ganas, ¿sí? Lo que falta es ganas. Y no desde la lástima, desde la persona que pueda hacer lo que la persona puede hacer, ¿sí? Porque la idoneidad pero para eso hay que capacitar, hay que ofrecer capacitación, pero hay que buscar idoneidad. Y lo que a la persona también le guste hacer, ¿sí? Porque también convengamos que a veces las propuestas de formación laboral, ciertas propuestas de formación laboral, la verdad que no le sirven a nadie, ni a la persona con discapacidad, ni a alguien sin discapacidad, ¿sí? Digo, porque a veces no se trabaja bien también la formación laboral en ciertas cuestiones. Entonces, pero bueno, me parece que las escuelas, y de hecho se trabaja para que las escuelas estén en relación con lo laboral, ¿sí? A veces en nuestro país que hay tanta crisis laboral, se complican las cosas también, pero bueno, creo que podemos buscar, creo que hoy hay gente que trabaja en el tema y puede solucionar ciertos problemas, y tenemos que buscar, otra vez, qué le sirve sanamente al que da trabajo, ¿sí? Porque el que da trabajo busca producir algo, ¿no? Y se necesita gente que, bueno, hay que buscar. Hay gente, a veces hay equipos que se dedican a eso. Usted necesita esto, yo capacito a alguien para esto, con el respeto a la persona, porque si le voy a enseñar algo que va en contra de lo que la persona quiere, tampoco sirve mucho. Pero también es cierto que no todo el mundo mucha gente no hace lo que le gustaría hacer. Y entonces también a veces esto de buscar solamente el trabajo ideal para la persona, me parece que a veces no es vivir en la realidad del mundo. La persona con discapacidad también tiene que vivir en la realidad del mundo, donde no todo el mundo hace lo que
lo que le gusta hacer. Pero como hay que vivir, hay que ganar dinero, ¿sí? Para vivir, entonces me parece que también esto, si no tenemos, otra vez, me parece a mí que tenemos ideas muy utópicas de la realidad también, ¿no? Claro, acá también desde esta perspectiva aportan la cuestión de la mirada en lo bueno que puede aportar, lo que puede llegar a fortalecernos. Es decir, si se da un ámbito humano, se ve a la persona con discapacidad desde el potencial de sus capacidades. Lo que pasa es que a veces no lo visualizamos, pero el tema está ahí en la mirada, ¿no? De lo que puede aportar. Sí, Me perdón. pregunto... perdón, sí, dale, Sandra. Sí, sí, no, me gustaría aportar al respecto, ¿no? Que bien estaba diciendo el padre Pablo, pero también es importante, digo, no solo la cuestión de la mirada, sino la apertura de los espacios laborales, ¿sí? Porque una de las cuestiones que, por ejemplo, nosotros en Entre Ríos hemos visto, bueno, las escuelas de formación laboral o de formación en oficio tienen lo que se llaman las prácticas educativas, formativas para la inclusión laboral, ¿no? Y muchos jóvenes han ingresado inclusive en programas de empleo del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que son por tiempos. ¿Cuál es la crítica? Es que aquí hay un intento de que las personas con discapacidad estén incluidas en puestos de trabajo, pero que quienes son empleadores luego no los requieren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que paga el Estado y cuando deben aportar y pagar a la persona con discapacidad, el empleador mismo no lo hace. ¿Sí? Entonces, esta es la crítica. Primero porque se paga muy poco y cumplen horarios como cualquier empleador, ¿sí? Y por otro lado, los montos son mínimos. Por otro lado, cuando se termina ese programa de empleo, ¿sí? Quien es empleador ya no requiere los servicios de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque tiene otros costos, ¿sí? Como patronal requiere otros costos. Entonces me parece que aquí es la cuestión de la apertura que es necesaria tener, y que inclusive, aunque en Argentina quien recibe a personas con discapacidad tiene beneficios impositivos, aún así no quieren recibir en puestos laborales, ¿sí? Por todo lo que significa, ¿no? Esta cuestión de prejuicio, de no saber qué hacer, cómo abordar, ¿sí? Más allá de todos los equipos que pueden estar interviniendo, ¿no? Por esto me parece importante seguir insistiendo en la cuestión de romper estructuras que tienen que ver básicamente con los prejuicios. Porque puede suceder que la persona haya transitado formación laboral, formación de oficio, tenga certificaciones y aún así no pueda acceder a puestos de trabajo, ¿no? Pero es un camino a seguir construyendo, ¿sí? Pero por la ruptura que se requiere de prejuicio, ¿sí? Sí, yo creo que lo que decían, lo que puede aportar la persona, bueno, a ver, yo en eso digo, aporta como cualquier persona, y si va a trabajar a un lugar, aportará su trabajo, ¿sí? Planteo, me quedo ahí un poco ahí, porque si no enseguida, como me decía, ayer estaba en una escuela y él me dijo, ¿y vos qué pensás esto de la inclusión? Bueno, empezamos a charlar, bueno, pero aparte lo que la persona, lo que la persona con discapacidad aporta a los alumnos, como cualquier otro, le dije, como cualquier otro, porque el chico no viene a la escuela para aportar como un ser venido de otro mundo, a aportarle al bien de los demás, ¿eh? Viene a la escuela como todos y aportará lo suyo como todos, ¿sí? Pero a veces decimos, pero es bueno que estén incluidos, porque estén incluidas personas con discapacidad, porque le hacen un bien a los demás. Eso es una... A mí no me gustan esos planteos, porque me parece que alguien no va a la escuela para hacerle un bien a los demás, ¿sí? Uno va a la escuela como todos los demás a buscar algo para sí, por supuesto que comparte con los otros, ¿sí? Si no, parece otra vez. Y el mundo de trabajo será igual, ¿sí? Puede ser que esa persona aporte algo
además de su trabajo, como otros, y algunos no tanto, ¿sí? Porque algunos también hay que saber bancarlos, ¿eh? Entonces, digo, porque si no pensamos con estas imágenes idealistas de la persona con discapacidad, que me parece que no le hacen ningún favor. Primero, porque no es cierto siempre, y segundo, porque le estamos exigiendo algo que quizá la persona no quiere dar. Entonces le exigimos que sea buenito, le exigimos que sea simpático, le exigimos un montón de cosas que la persona no tiene por qué darlas, ¿sí? No tiene quizás ninguna gana, ¿sí? O todas las personas que trabajan al lado nuestro son ideales, ¿sí? Claro, para convivir todos tratamos de no mordernos mutuamente, ¿sí? Pero bueno, entonces yo no digo que no pueda aportar, aportará como aportará a otros, y por supuesto, puede ser que aparte de su perspectiva nos hagan ver otras cosas, pero porque porque es su condición, es su persona, ¿sí? ¿Sí? Porque si no ponemos el acento en la discapacidad, y otra vez es ese problema, creemos que porque tiene una discapacidad va a hacer maravillas. Somos tan absurdos, pasamos de decir que son un problema a rápidamente decir que son maravillosos. Son muy absurdos, ¿sí? Yo soy muy bruto, discúlpenme, vuelvo a decir, pero me parece que pasamos de estas cuestiones. Sí, perdón, ya está, hermano. A veces esta dificultad también, ahora, así como la vimos en la cuestión laboral, acá la plantean desde la escuela, cuando algunos profesores dicen que la cantidad de alumnos que tienen en el aula realmente complica la personalización de los procesos. Bueno, ¿qué se les puede decir a estos docentes para sensibilizarlos frente a este tema? A ver, en primer lugar, creo que no es un tema del docente, ¿sí? Creo que, en primer lugar, hay una escuela que ha decidido algo, ¿sí? Se supone que hay un proceso, ¿sí? Porque no es el docente solamente. Por supuesto que en algún sentido la carga muy particular la tiene quizás el docente del aula, que está, supongamos que es una cuestión más de primaria, supongamos, o de inicial, donde el docente está más tiempo, porque en la secundaria se complica a veces un poquito más ciertas cuestiones, pero donde está más tiempo. No es una cuestión, considero yo, del docente en primer lugar, ¿sí? Es esta escuela que cómo ha pensado realmente lo que es la inclusión, ¿sí? Y entonces, con esta cantidad de alumnos que tiene, cómo se abre a recibir a alguien, ¿sí? A veces, convengamos que algunas escuelas dicen, no, yo con tantos alumnos no puedo tener más de uno, y con suerte uno. Y puede ser como no, yo qué sé, eso ya son modas que se ponen también, porque uno dice, no, nada más que uno por aula. ¿Y por qué uno por aula? ¿Sí? Todo depende de muchas cosas, todo depende de muchas cosas, ¿sí? Y me parece que el trabajo viene, otra vez, de una escuela que desde el portero que abre la puerta hasta el director se ha puesto con una actitud inclusiva, donde se piensan las cosas y se trabajan en común. Alguien me dirá, bueno, pero este cura ¿en qué mundo vive? Bueno, ahora, si lo que vamos a hacer, le vamos a tirar el muerto a la maestra para que la maestra haga maravillas, ¿sí? Para mí, la maestra no es la escuela, ¿sí? Pero parece que cuando llega un chico con discapacidad, la maestra es la escuela, ¿sí? Y la verdad que no es la escuela, ¿sí? La escuela es todo lo que es la escuela, implico desde el portero que abre la puerta hasta el directivo, con todos los que pasan, desde el que limpia, desde el que hace lo que fuera, porque todos, ¿sí? Todos justamente son parte de ese clima educativo, de esa comunidad educativa que busca servir a los que están allí adentro, ¿sí? Entonces, me parece que lo que pasa, claro, si la dejamos sola, ¿sí? A la maestra, y bueno, vamos a tener problemas, porque claramente hay que ver qué apoyo necesita, qué apoyos necesita este alumno para poder estar cursando
¿sí? Ese grado o lo que fuera que tenga que hacer. Me parece que esto es lo que tenemos que pensar, ¿sí? Porque si no también caemos en que la escuela, bueno, viene un equipo externo y entonces el equipo externo es el responsable de la educación. Para mí, el responsable de la educación es la escuela, no el equipo externo, ¿sí? Si hay un equipo externo, ¿sí? Porque justamente es la escuela quien recibe a alguien, pero bueno, muchas veces tenemos lo otro, que la escuela es un lugar donde estar y se le presta un espacio a alguien y después arréglense quien pueda. Entonces me parece que tenemos que charlar estas cosas. Yo sé de la práctica porque he ido a escuelas donde se incluía gente y donde claramente era un problema, era un discurso la inclusión, era un lindo discurso, discúlpenme, porque los problemas se pueden ir solucionando. Entonces creo que es una cuestión de trabajo común, ¿sí? Con las dificultades que toda la realidad tiene y toda la escuela tiene hoy, ¿sí? Con todas. Entonces me parece que hay que trabajar, esa maestra debe ser apoyada porque es parte de la inclusión en su tarea y ver qué se necesita. Tenemos que definir estas cosas, si no vamos a hacer las cosas mal, ¿sí? Claramente va a ser mal. ¿Quién va a terminar? Entonces después decimos, la inclusión no sirve, ¿sí? La inclusión no se logra. A ver, puede que no se logre como tantos chicos que van a la escuela y no se lograron, ¿sí? Y dejaron la escuela quizás, y por muchos motivos puede ser. Entonces me parece que hay que analizar estas cuestiones. No es un problema de la inclusión necesariamente, hay que ver qué pusimos para que esto pueda ser posible. Entonces creo que las maestras deben ser apoyadas, por supuesto, con todos los apoyos que se puedan humanamente brindar hoy, pero hay que poder charlarnos, ¿no? Me parece a mí, no creo que sea, vuelvo a lo mismo, si estoy contento de que alguien esté en mi escuela, de que si me interesa que esté, todos los temas se solucionan. Ahora, si es un problema, vuelvo a decir, entonces, durante los primeros grados, porque estuvo la maestra Pirulo, todo fue bien, pasó el tercero y cuarto con otra maestra, acá todo va mal, y eso no puede ser, ¿sí? Yo voy a estas cosas caseras, pero son de la realidad y son las que definen la inclusión, ¿no? Sí, y acá nos comparte una reflexión, en realidad reconoce que el padre Pablo Molero puso en palabras lo que piensa y siente esta persona. Dice, inclusión y empatía son dos conceptos que conocemos, que sabemos que debemos incorporarlos en nuestra vida, tanto en el ámbito laboral como escolar, pero no los llevamos a la práctica. Si somos empáticos, seremos inclusivos. Debemos trabajarlo y practicarlo. Sí. A ver, eso es como la actitud elemental, me parece a mí. Después, discúlpenme, claramente hay que bajar a cosas concretas que se necesitan. ¿Sí? A ver, un médico puede ser muy empático con todo el mundo, pero necesita la medicación para alguien o tal cosa, pero necesita eso, ¿sí? La empatía por sí mismo sana ciertas cosas, pero cuando yo tengo que intervenir con otras, necesito eso. Entonces, me parece que la realidad de la escuela pide también respuesta y por eso yo me metía en lo económico, en la inversión, porque también implica estas cosas. Si no, a ver, pero claro, la actitud primero, si yo entro a un lugar que tengo todo, pero me muerden, y la verdad que por más que me ofrezcan todo, yo me voy de acá porque me muerden, ¿sí? Entonces, lo primero se supone que es eso. Ahora, es como si hay que agradecerle a alguien que la maestra sea buena, y la verdad que, discúlpenme, se supone que, o que alguien le diga, padre, usted que es tan bueno, ¿y qué pretendía? ¿Que fuera malo? ¿Sí? No me agradezcan por esto, tiene que ser el elemental que debe ser, sí, agradezcanme porque no me agradezcan nada, así lo que a mí me gusta hacer, digo. Entonces digo, lo que digo es que me parece que hay cosas que están como lógicas, ¿sí? Pero no alcanzan, ¿sí? Por eso el otro día estaba en un encuentro de catequesis y me decía, no, la madre me decía, no, bueno, para la catequesis lo más importante para chicos con discapacidad es el amor. Mire, sí, les digo, sí, el amor se supone, sí, les digo, ya está, por supuesto. Pero yo
a mi odontóloga que me quiere, le pido que me cure y que no me haga sufrir. La verdad que no me importa tanto si me quiere, con tal de que me cure y no me haga sufrir. Primero que no me haga sufrir, ¿sí? Entonces digo, cuando lo primero que necesitamos es que me den aquello que necesito. Alguien va a la escuela a aprender, no solamente, ¿sí? No solamente, va a un montón de cosas, ¿sí? Porque todos sabemos que la escuela nos ha dado un montón de otras cosas que no solamente aprender. Yo, de hecho, de todo lo que aprendí, ya ciertas cosas ni me acuerdo, pero me fue dando cosas. Entonces, me parece que hay que brindar todo esto, y esa será la manera de mostrar que alguien es empático. Nos alegra de que estés acá, nos alegra. Ahora, si todo va a ser un problema, no sé hasta dónde está la alegría, ¿sí? Me parece a mí. Gracias, Padre Pablo. La verdad que hemos compartido una tarde con muchos elementos para llevarnos, tanto en la información como en lo actitudinal, cuestiones que nos van a permitir seguramente continuar, profundizar y avanzar en este camino que requiere de actitudes concretas, ¿no? Como decíamos, sí, el amor, la empatía, pero fundamentalmente también, o de la mano, del conocimiento y del empezar a atender estrategias y cuestiones concretas en la inclusión. Muchísimas gracias nuevamente y a seguir pensando juntos la educación que queremos para todos. Que no nos falten las ganas, como dijo el Padre Pablo, aunque por ahí ya tenemos normativas, teoría, pero bueno, fundamentalmente las ganas. Hasta mañana, entonces, muchas gracias. Mañana, gracias.